anteriormente de los artesanos huejotzingas. Así como vimos la Virgen en el Códice Huejotzingo de 1531, el primer trabajo artístico en una pintura que se manifiesta ahí, este trabajo de los hombres y de las mujeres huejotzingas es sumamente relevante. Por lo tanto, yo les pido de que cuando puedan, sobre todo los sábados o domingos que puedan, que vayan al Museo de la Evangelización, que está aquí en Huejotzingo, y vean esta indumentaria, que es lo importante. Para concluir, entonces, ¿qué es lo importante del carnaval de Huejotzingo? Que lo sigan valorando como hasta ahora. Pero ¿cómo lo van a valorar más? Si lo conocen todavía aún más. Es como la historia de Huejotzingo, como su patrimonio. No se va a valorar si no se conoce. Y si no se conoce, ¿cómo la van a valorar? Para eso, ahí tenemos el templo y el convento de San Miguel Arcángel, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1994. Y sin embargo, ¿en qué estado se encuentra? Todo gratifiado, está pintado, más parece cárcel o una calle de Nueva York que un patrimonio cultural de Huejotzingo. El carnaval de Huejotzingo hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que gozarlo y valorarlo. Pero ¿cómo se va a hacer? Solamente conociéndolo, única y exclusivamente. No nada más salir por salir y disfrutarlo por disfrutarlo, sino lo que se conoce más se disfruta. Por lo tanto, yo les pido de favor que nos metamos más sobre el origen y el desarrollo del carnaval de Huejotzingo. Muchas gracias. Felicidades, profesor, por su ponencia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer al profesor. Una pregunta. Hizo una exposición muy buena acerca del arte del carnaval de Huejotzingo en cuanto a fotografía, pintura y poesía. ¿Qué nos puede decir acerca de la música? ¿Hay partituras para el carnaval de Huejotzingo? ¿Hay una música especial? ¿O qué se sabe? ¿Qué se investiga en cuanto a música? Mire, en cuanto a música, de hecho, la investigación que se ha hecho es mínima, porque antes únicamente participaban 2 músicos dentro de cada una de las comparsas y con diferentes melodías. Actualmente ya sabemos que son diferentes bandas las que participan dentro del carnaval y participan ya de acuerdo a los temas seleccionados por el general de cada una de los batallones, pero en sí de que haya una música especial que se toque para los martes de carnaval sobre todo, y en sí para todo el carnaval, no se tiene una selección que ya sea permanente para el carnaval. Ahí sí no se tiene. ¿Perdón? No, yo simplemente investigo y así como me voy investigando lo voy mencionando, pero lógicamente voy a dejarle al licenciado un extracto precisamente de todo lo que acabo de mencionar, porque es bien importante que Huejotzingo recupere o tenga su historia, hablando desde sus orígenes hasta el propio carnaval, porque por desgracia Huejotzingo es un pueblo antiquísimo y con un arte excelente, pero sin embargo no se tiene una documentación que nos diga precisamente por qué se hicieron, cómo se hicieron y quiénes las hicieron. Precisamente estaba investigando de que el retablo de Huejotzingo, de San Miguel, el retablo que ahorita están restaurando, encontré el documento en el cual el pueblo de Huejotzingo, representado por Pablo Mendoza, que en ese tiempo era vamos a decirle, el corregidor, bueno, no es regidor, era el gobernador de Huejotzingo, en el año de 1584 hace un contrato con el pintor Simón Pereins, que era el pintor más importante de la Nueva España, el pintor flamenco Simón Pereins,
y con Pedro Requena, el escultor precisamente de el retablo de Huejotzingo. Ahí viene cuando paleografié precisamente este documento, me di cuenta todo lo que pedía Simón Peirés para pintar las pinturas, lo que pedía Pedro Requena, en cuánto tiempo lo deberían de terminar. Y de hecho, este retablo lo inician en enero de 1585 y lo terminan en 1586, que es precisamente donde viene estampada la firma en la pintura de la María Magdalena, en la parte de abajo del retablo. Ahí viene la firma de Simón Peirés, año de 1586. Fíjese, desde hace mucho tiempo se pensaba que era 1580, pero no, es 1586. ¿Por qué me refiero mucho a los datos? Porque los datos que tenemos sobre Huejotzingo son muy variados. ¿Por qué son variados? Porque no se ha investigado. Y investigándose puede hacerse absolutamente todo. Ya les dije, por ejemplo, miren nada más, las capillas posas del convento de Huejotzingo, donde están en el atrio de Huejotzingo, las capillas posas tienen dos fechas. Una, la primera, que está dedicada a San Juan Bautista, tiene el año de 1550. Y la segunda, que está dedicada a Santiago Apóstol, tiene el año de 1556. ¿Qué nos dicen estas fechas? Primero, la que se conocía, que en 1550 llega al virreinato de la Nueva España el segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco. Y 1556, que sube al trono Felipe II. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó cuando investigué el escudo de armas? Me di cuenta que en 1550, y con documentación, 1550, el pueblo de Huejotzingo, el cabildo de Huejotzingo, envía a la corona española sus méritos para que le concedan el título de ciudad y le otorguen su privilegio de armas. Y en el año de 1556, como ya vimos posteriormente, se le otorga su título de ciudad y su privilegio de armas. Por lo tanto, ahí están esas dos fechas. Luego tenemos otra fecha muy importante que nadie le hace caso, que es la que está en la base de la gran cruz atrial que se encuentra en la plaza Fray Juan de Alameda. Esa cruz atrial en su base dice: se puso esta santa cruz siendo alcalde don Juan de Viveda, gobernador don Miguel Heras, año de 1603. ¿Qué nos dice este año de 1603? Durante 1595 y 1605, en toda la Nueva España viene la segunda gran congregación de pueblos indios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pueblos que estaban distribuidos a lo largo de una región, decide la corona que se integren en un solo punto. Y es precisamente en el año de 1603 que todos los pueblos que se encontraban todavía en las barrancas y faldas de la Sierra Nevada, que era donde se encontraba Huejotzingo en tiempos prehispánicos, bajan y se establecen todos en el Huejotzingo actual, año de 1603. Es decir, la historia de Huejotzingo se puede escribir a través de sus monumentos y a partir de sus documentos. Pero de que se puede hacer una historia sobre Huejotzingo, se puede hacer. No vayamos a caer como en el libro de Pueblo en Vilo de don Luis González. En este Pueblo en Vilo de don Luis González, el protagonista de este libro dice: yo quiero hacer la historia de mi pueblo. Pero ¿cómo voy a hacer la historia de mi pueblo si en mi pueblo nunca ha sucedido absolutamente nada? Nada de nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer la historia de mi pueblo? Pues ¿cómo la voy a hacer? Pues lógicamente buscando e investigando. De lo contrario, mi pueblo va a quedar en el olvido, como hasta ahorita. Por lo tanto, se puede festejar muchas veces, por ejemplo, ahorita que se acaba de festejar la fundación de Huejotzingo, el 458 aniversario. ¿Cómo se puede festejar? Precisamente con este tipo de eventos. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? Y aquí le digo al licenciado, ya se tiene el documento, ya se tienen las fechas, ya se tiene el escudo de armas. Yo ya lo tengo paleografiado y ya tengo el escudo, ya tengo absolutamente todo. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues quitar la placa que se tiene ahí donde dice todavía ese documento que dice de 1892, ese documento que dice
don Felipe y el pueblo de Huejotzingo, donde están solicitando sus armas, y dada en Valladolid en 1553, es una información falsa que debe quitarse y que lógicamente el Huejotzinga necesita saber su historia, porque si no tenemos historia y no la valoramos, ¿qué vamos a hacer? Huejotzingo debería de ser pueblo mágico desde el año 2002, año en que se creó este programa, porque Huejotzingo cumple con todos los requisitos históricos y artísticos para considerarse como pueblo mágico. Pero ¿qué se hace? No se hace nada en este sentido. Huejotzingo puede entrar precisamente a esta categoría de pueblo mágico. Yo conozco pueblos mágicos que por su simple empedrado del siglo XIX ya es pueblo mágico. Huejotzingo, que tiene una historia fascinante y un patrimonio artístico fabuloso, no es justo que se mantenga como una ciudad de tantas. Huejotzingo fue de las pocas ciudades que recibieron título de ciudad y privilegio de armas de la corona española en el siglo XVI. Por lo tanto, hay que darle ese carácter que tiene Huejotzingo, de una ciudad antiquísima y muy importante dentro de la historia de México, porque es de las pocas ciudades que participan en la historia de México, que por desgracia, aunque nada más estén referencias, pero Huejotzingo es parte integrante de la historia del México de después de la conquista. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? Yo le pregunto una cosa nada más. Dígame, ese documento, ¿en qué tiempo lo encontró usted? Usted era Vega, usted lo encontró haciendo obras ahí en el convento, o en el retablo, pues. El retablo ya se había escrito anteriormente y ya se conocía de que existía un documento, un contrato, precisamente en el cual se ponían las especificaciones para hacer el retablo. Pues, de acuerdo a las investigaciones que hice, encontré ese documento en el Museo Nacional de Antropología. Allí se encuentra ese documento del siglo XVI y ya lo paleografié, incluso lo tengo paleografiado, e incluso le puedo, si quiere, después dar una copia de la paleografía, porque es un documento muy importante. Fíjense, Huejotzingo puede recuperar su historia de acuerdo a los diversos documentos que se encuentran en diversos archivos, en diversas bibliotecas. Se pueden ir recuperando, en el Archivo General de la Nación se puede recuperar esos documentos y formar un archivo histórico de Huejotzingo, que bien le hace falta, porque Huejotzingo tiene todo para conformar una historia real de Huejotzingo, desde el periodo antes de la conquista hasta el periodo del carnaval, o incluso del México después de la Revolución Mexicana. Una pregunta más. Sí. Más que pregunta, yo quisiera agregar, bueno, antes que nada lo felicito por su trabajo que usted está realizando en relación a Huejotzingo, pero así como se me ofrece una copia de la obra paleografiada, sí me gustaría que aquí el representante de Casa de Cultura de Huejotzingo hiciera un buen archivo o se pusiera a trabajar, porque eso es periodo tras periodo, pasa un ayuntamiento o un presidente, pues, para que se entienda mejor esto, pasa un presidente, pasa que todos son incultos hasta hoy en día. Entonces, en este caso, sí, el señor, o licenciado Aguilar, sí, me gustaría que se dedicara a su trabajo que debe de ser, ¿no? Yo le agradezco a usted el apoyo que usted brinda a Huejotzingo, no sé en qué términos quede, pero sí, yo lo que argumentaba es eso, pongan a hacer un buen trabajo en la Casa de Cultura, porque queremos información en Huejotzingo y no hay un solo archivo, ni en Casa de Cultura ni en Ayuntamiento. Por lo tanto, lo felicito por su buen trabajo. Sí, gracias. Sí, y de hecho es bien importante, incluso precisamente esta investigación que desarrollé sobre el origen del título de ciudad y escudo de armas fue precisamente a petición del ayuntamiento, que me dijeron que les fuera a dar a los directores de área unas clases sobre la historia de Huejotzingo. La historia de Huejotzingo, que de hecho no existe, pero sin embargo, investigándola, se va conformando una historia desde sus orígenes, desde la llegada, como dice Fray Juan de Torquemada. Venían hombres nómadas bárbaros del norte que se establecieron en las barrancas de la Sierra Nevada, en las barrancas y en las faldas de la Sierra Nevada. Esta es la primera crónica que nos hace Fray Juan de Torquemada sobre el origen de los Huejotzingas. Pues de ahí
todos los demás cronistas también se basan para hacer sus crónicas, y es como se empieza a originar la historia de Huejotzingo. Así que a ustedes, muchachos, les pido que disfruten y conozcan el arte de la ciudad donde viven, donde nacieron sus papás, porque es una ciudad que muy pocas de México tienen la ventaja de tener. Tienen una historia que por desgracia no se ha escrito, pero tienen un arte que definitivamente cualquier ciudad de México y de Europa quisiera tenerlas. Así que por lo tanto, ¿cómo podemos valorar el arte y la historia de su ciudad? Pues conociéndola, y no haciendo lo que se está haciendo actualmente con las bardas del templo y convento de San Miguel Arcángel, que más parecen una cárcel o una calle de Nueva York. A mí me da tristeza ver precisamente cómo está. Imagínense el turista, tanto nacional como extranjero, que vea, que de hecho vienen precisamente a ver este patrimonio, y que ven todo pintado, incluso las casas reales que están enfrente, así como las pintan, al siguiente día las vuelven a grafitear. Eso se me hace definitivamente una cosa espantosa. Se deberían de tomar las reglas, hacer reglas necesarias en el cual los muchachos tuvieran conciencia y tuvieran identidad y amor a su patrimonio cultural, porque como les dije, el patrimonio cultural que tiene Huejotzingo es inmejorable. Así que por lo tanto vamos a valorarlo y a disfrutarlo, así como su carnaval, que es el más importante de Puebla, como ya lo dije anteriormente. ¿Hay alguna pregunta más? Ok, pues les pido nuevamente un fuerte aplauso por su participación. Queremos tener, antes de que a nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a nombre del Ayuntamiento de Huejotzingo y de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, un reconocimiento por su excelente participación esta tarde aquí en el primer coloquio sobre el Carnaval de Huejotzingo.